conocido como Juan Amos Comenius. Nació el 28 de marzo de 1592 en Moravia. Fue un teólogo, filósofo y pedagogo, reconocido como el padre de la didáctica, ya que comprendió la importancia de desarrollar una metodología pedagógica y didáctica de modo de crear un ambiente más favorable para el aprendizaje de los niños. Sus primeros años de vida transcurren durante la Guerra de los 30 años. Su infancia está marcada por la muerte prematura de sus padres debido a una epidemia de cólera. Sus parientes se hicieron cargo de él y lo enviaron a estudiar a la Escuela de la Unidad de los Hermanos Checos. Comenius fue muy estudioso, por lo que logró terminar sus estudios profesionales en las universidades de Heidelberg y Heidelberg. Para entender su existencia y su obra, es necesario conocer que vivió en una época convulsa, en una Europa en guerra, generalmente entre católicos y protestantes. En 1620 tuvo lugar junto a Praga la Batalla de la Montaña Blanca. Comenius comienza a derrumbarse a la derrota y persecución de sus ideas religiosas, y se suma la pérdida de su esposa e hijos debido a una plaga que azota a Europa entera. Comenius vivió algún tiempo escondido, para no verse obligado a convertirse al catolicismo. En 1628, a sus 36 años de edad, fue exiliado de su amada patria, situación que lo estimuló a desarrollar sus ideas y temas en un complejo sistema práctico y filosófico. Vivió y produjo profundos cambios en los sistemas educativos en Inglaterra, Holanda, Suecia, Hungría y Polonia, no regresando jamás a su tierra. En este periodo nace una de sus obras más reconocidas, titulada como La Didáctica Magna, entre otras. Este esfuerzo pedagógico involucra no solo a aquellos países donde habita, sino que también al mundo entero. Fallece un 15 de noviembre de 1670 en la localidad de Ámsterdam, pero su legado continúa vigente hasta el día de hoy. A continuación, nuestra periodista Milena Almonacid nos hablará sobre las ideas claves de Comenius. Muchas gracias, Consuelo Troncoso. A continuación, yo les voy a hablar de los pensamientos de Comenius. Él planteaba que la educación debía estar compuesta por el mundo externo y por la naturaleza del niño. Es así como se forma una reforma educacional en donde predomina que el conocimiento debe ser un proceso activo y debe estar ligado con la enseñanza racional, permitiendo que la inducción de conocimiento se lleve a cabo con fines prácticos, en donde se pueda conocer, hablar y actuar. A partir de este pensamiento se destaca la frase "una sonrisa en lugar de una vara", lo que hace alusión de que el maestro debe llegar a sus alumnos no por medio de la intimidación, sino que por medio de la formación de un ambiente agradable y teniendo presente siempre una sonrisa. A la vez, Comenius quiso reformar lo que se estuviera enseñando a los alumnos, entregándole conocimientos más globalizados e enriquecedores a comparación de la educación que se estaba heredando. Luchó por la coeducación entre ricos y pobres, lo que hablaba de que no existan distinciones a la educación que reciban las personas independiente de su estatus social o de su poder adquisitivo. También luchó por la igualdad de género, ya que él consideraba a las mujeres tan capaces como los hombres de poder adquirir nuevos conocimientos. Finalmente, uno de los conceptos claves para Comenius se refiere a la pansofía, concepto que habla de un saber del todo para el bien de la humanidad. Bueno, a continuación la dejo con nuestra comensal Valeria Ojeda, quien le hablará sobre los aportes que hizo Comenius para la educación parvular. Solamente es firme lo que en la primera edad se aprende. Con esta frase hacemos alusión a este tema. Comenius escribió una obra llamada Escuela Materna, que concibe a la madre como una única educadora. Por ende, es necesario que la madre también tenga estudio, ya que si las madres no son educadas, luego no sabrán cómo enseñarle a sus hijos. Así se instauró lo que hoy conocemos como el nombre de jardines o preescolares. A partir de este pensamiento se prioriza la aptitud innata hacia el conocimiento, considerando imprescindible la educación en los primeros 6 años de vida. La escuela está basada en una alianza escuela-familia, que imparte conocimientos estandarizados por medio de un libro único, que a través de un método instauraría una nueva forma social esencial en la vida de todo ser humano. En la escuela materna se atenderá principalmente al ejercicio de los sentidos externos, para habituarlos y explicarlos con exactitud a sus propios objetos y distinguir unos de otros. También postulaba
que la inclusión de ilustraciones para enseñar y la utilización del teatro y la interpretación teatral como un instrumento importante de motivación y estimulación del aprendizaje. Comenius exigía con firmeza que la educación primaria fuera obligatoria para todos, dado el contexto bélico en el cual él vivió. Uno de los ideales más importantes para Comenius era la paz. El árbol hace brotar de su tronco en los primeros años aquellas ramas principales que ha de tener, y así no tiene después sino irlas desarrollando. Con esta frase finalizaremos este tema para dar pase a nuestra reportera Denise Espinosa, que nos informará sobre la metodología de dicho precursor. Comenius proclama claramente que todos los hombres tienen una actitud innata hacia el conocimiento. Es así como crea el concepto de escuela popular, donde todos tengan acceso. Comenius decía que las escuelas no deberían centrarse solamente en la formación mental de las personas, sino que también en la formación espiritual y moral de cada uno de estos seres. Como aporte al concepto de escuela, creó una de sus más grandes obras, la Didáctica Magna, donde reglamenta su modelo pedagógico en el qué, cómo y cuándo enseñar, respetando tiempo, objeto y método. En el método aporta las ideas educativas basadas en 3 conceptos: comprender, retener y practicar. Comenius le costó un gran trabajo cambiar las escuelas tradicionales basadas en golpes y violencia. Reformó que el maestro debe ser el modelo de sus alumnos, dándole la importancia al niño como un objeto educativo. De esta manera sencilla y metódica y primordial se aprende haciendo. Fue el primero en implantar la didáctica en 4 principios: enseñanza concreta, gradación, imitación, ejercicio. Es así como propuso que las escuelas estén divididas en rango de 6 años. Escuela maternas, escuela de letras, escuela latina y la academia. Estas escuelas se dividían en estudiantes como principiante, adelantado y avanzado. Para concluir, le damos el paso a nuestra opinóloga Estefanía Quintero. Hola, muy buenos días. Comenzaré con una frase que dice Comenius. Dice: el arte de hacer gemir las semillas interiores que desarrollan, no por incubación, sino cuando se estimulan por oportunas experiencias suficientemente variadas y ricas y sentidas con nueva, incluso por quien las enseña. Bueno, comenzaré explicando que Comenius él decía que la educación no era meramente el entrenamiento de los alumnos en la casa o en las escuelas, ¿ya? Para él decía que era un proceso que afecta a nuestras vidas y a la sociedad en conjunto. Esto quiere decir que es considerado como subespecie education. Ya él también declara educación para todos los niños, sin importar la clase social, la economía, la raza, el sexo o el discriminante. Para él la educación, sobre todo y para todos los puntos, ¿ya? En este caso, anhelaba un sistema de educación único y la obligación era que las autoridades valoren por su sistema educativo. También él era enfático. ¿En qué era enfático? Al afirmar que todo niño, independiente de género o estirpe, debe asistir a la escuela. No le importaba la raza, la economía, tenía que asistir a una escuela y recibir la misma educación como medio para entender y aceptar la civilización en la que nos rodea. ¿Ya? Otra frase, le voy a decir otra frase significativa de Comenius, que era: no debemos enseñar lo que sabemos, sino lo que somos capaces de entender y aprender como alumnos. Para finalizar este noticiero, les daré a conocer la entrevista de mis periodistas. Adelante. Como grupo consideramos que Comenius, el padre de la didáctica, fue una persona muy valiosa en su época. Dentro de sus aportes debemos mencionar la escuela materna, primer acercamiento de lo que hoy conocemos como educación parvularia. Cabe destacar que la metodología propuesta por Comenius hace 400 años se mantiene hasta el día de hoy, ya que se conserva aún en los establecimientos la división de los estudiantes
según sus edades, y a su vez la división de los establecimientos en jardines infantiles y salas cunas, escuelas, liceos y universidades. Podemos ver que en la antigüedad había muchos docentes que no sabían educar, y si lo hacían, era de forma de memorización y en base de golpes, como la vara. Comenio fue un precursor que cambió la educación de los niños y niñas, condenando la realidad de la desigualdad monetaria e incluyendo a la mujer en la educación, con la idea de mejorar la sociedad en la que vivía, independiente del estatus social o del poder adquisitivo que se tenga. Una de las obras más importantes que escribió Comenius fue la Didáctica Magna, una obra que hasta el día de hoy podríamos considerar como referente de la educación, ya que en este libro nos plantea cuál es la importancia que tiene la madre en la infancia de los niños y niñas y cuál es el rol y la forma de actuar que tiene que tener el maestro frente a sus alumnos. Cabe destacar a Comenius como una persona perseverante y resiliente, defensor de sus creencias, que luchó siempre por un cambio independiente de las dificultades que presentó a lo largo de su vida. Para despedir nuestro noticiero, lo haremos con una frase extraída de la Didáctica Magna. Dice así: habrá una escuela materna en cada casa, una escuela pública en cada población, plaza o aldea, un gimnasio en cada ciudad, una academia en cada reino, en una provincia mayor. Ahora continuaremos con nuestra transmisión en vivo para que nos hagan las consultas. Muchas gracias.